Bueno, buen día, ¿cómo están? Espero que anden bien. Eh, Esta vez quería acercarme de otra manera para poder estar un poquito más cerca de ustedes y bueno, que me puedan ver. Ojalá yo también pueda verlos. Esta semana quería proponerles hacer un encuentro. Después díganme si lo quieren hacer a través de alguna plataforma en particular. Yo no tengo problema de hacerlo mediante Zoom, pero si ustedes prefieren alguna otra opción, me gustaría verlos. En lo posible les doy unos días para que me digan, pero el jueves estaría bueno que nos podamos ver. Bueno, perdonen este aspecto así con el ponchito, pero tengo frío. Eh, Buen comienzo de semana. Hoy es lunes, sé que los veo mañana, pero bueno, o debería verlos mañana. Pero yo les voy a subir la actividad hoy porque la semana pasada no les subí nada. Y voy a aprovechar ahora para hacerles un videíto explicando algunas cosas que ya estuvimos viendo en realidad y sumándole otras, ¿sí? A mí me falta el contacto con ustedes. Muchos de ustedes me conocen y saben que por ahí soy de disfrutar mucho el espacio en el aula eh, y de hablar con ustedes y de hacer chistes y de divertirme. Bueno, ahora estoy en casa, nos toca esto. Es una modalidad distinta que me está costando sobre todo porque no puedo estar cerca de ustedes, pero bueno, adaptándonos porque parece que va para largo. Así que como tengo ganas de verlos, les voy a proponer eso, ¿sí? Un encuentro de Zoom para ir a la tarde, para que todos se puedan conectarse, porque a veces a la mañana muchos duermen y ojalá que se sumen varios, así podemos hacer algo juntos, alguna actividad. No son obligatorios los Zoom, porque hay mucha gente que tiene problemas de conectividad, pero estaría buenísimo que se puedan ir sumando. Bueno, voy a empezar ahora con un poquito a explicar. Este es un método que utilizo mucho para dar clase. Busco información, como hacen ustedes, y se las explico con mis palabras para aquellos que por ahí leer y nada más les resulta distinto o difícil de entender. Así que bueno, encontré un presi con los orígenes de la sociología. El origen de la sociología básicamente se centra, sí, en el cambio que se va a producir, sobre todo en la sociedad europea, hacia fines del siglo XIX, ¿sí? Con el contexto de las revoluciones burguesas. Como ustedes bien saben, que lo deben haber estudiado en tercero, seguro, ¿sí? Con la llegada de movimientos ideológicos y culturales, como fue la Ilustración, se provocó un cambio, ¿sí? Radical en la forma de pensar de la sociedad y de ver no solamente la economía, ¿sí? Sino también la política. Hay un sector social que es la burguesía, que es un sector social en ascenso, que va a llevar a cabo varios movimientos en donde van a intentar reivindicar sus derechos, ¿sí? Y poder posicionarse socialmente. La Revolución Francesa, propiamente dicho, es lo que nosotros en historia consideramos como la caída del antiguo régimen, el antiguo régimen denominado así a la monarquía, ¿sí? A las monarquías absolutistas o centralistas, y la revolución industrial es el cambio o el impacto económico que se va a llevar a cabo, ¿sí? Debido al desarrollo de las industrias. Por eso se dice que la sociología, el origen de esta ciencia radica principalmente de ahí, porque es donde se dan grandes acontecimientos que impulsan, ¿no? El surgimiento de esta ciencia. La sociología aparece producto del surgimiento y desarrollo de la sociedad industrial, ¿sí? De un nuevo sector social que permite y que de alguna manera exige, ¿sí? Un estudio de sus comportamientos, de sus formas de actuar. Bueno, geográficamente hablando, se encuentra en la sociedad europea, ¿sí? Francia, Alemania, Inglaterra, como les decía, hacia fines del siglo XVIII y principios del siglo XIX. Eh, los precursores de la sociología de alguna manera no fueron inicialmente los contemporáneos de ese periodo, sino que hubo antes, ¿sí? Precursores fue como, bueno,
como el filósofo Kung Fu, que también era conocido como Confucio, los filósofos griegos Platón y Aristóteles, Santo Tomás, que es un pensador medieval, el filósofo árabe Ibn Khaldun, el ilustrado Montesquieu. Sin embargo, hay tres autores a quienes a menudo se atribuye el título de fundadores de la sociología, que son Saint-Simon, Augusto Comte y Karl Marx. Pero no fue hasta el siglo XIX y gracias al trabajo de Durkheim que se abordó el estudio de la sociedad desde una perspectiva puramente científica, así como si fuera una ciencia, como lo que es. Bien, Saint-Simon es considerado el precursor más directo de la sociología, el cual emplea el nombre de fisiología social. Plantea que las sociedades no pueden ser dirigidas si no se las convierte en objeto de estudio y social, y ello solo es posible descansando en las ciencias de la naturaleza. O sea, él se le adjudica una teoría mucho más, se le dice, de tipo biologicista, ¿sí? Su gran objetivo fue reorganizar la sociedad sobre las bases de la ciencia y de la industria para alcanzar una sociedad sin clases. Saint-Simon va a tener justamente, por eso digo, esta concepción de que para poder estudiar la sociedad y para poder ser conducida de una manera mucho más correcta, es necesario que se las convierta en objeto de estudio y estudiarlas a través de la naturaleza, ¿sí? Como que para nosotros en el siglo XXI considerar algo estudiado desde la mirada de la naturaleza, estudiar unas ciencias sociales, como que es cuasi imposible. Bueno, esa por ahí es un poco la postura que va a tener Saint-Simon, pero bueno, después va a ser de alguna manera refutada por quienes lo van a conseguir, que bueno, el principal exponente va a ser Augusto Comte, con su postura por ahí, su teoría positivista. Como les decía recién, otros de los pensadores sociológicos más importantes que le van a dar impulso a esta ciencia van a ser Emily Durkheim, ¿sí? Con la idea esta de estudiar a la sociología como justamente una ciencia científica, Weber y Karl Marx, ¿sí? Que seguramente los han escuchado también, por lo menos a Marx, en otras áreas, ¿sí? Que también ha aportado, ¿no? Desde lo económico, desde lo político, con sus teorías del capitalismo. Bueno, ese es Comte, este es Durkheim, Marx y Weber, ¿sí? La sociología es el estudio de las sociedades. La sociología se concibe como la disciplina que observa y analiza todos los fenómenos sociales con la finalidad de comprender su causa primera y prever determinadas adaptaciones históricas, anticipándose así al futuro, por lo que toca a los posibles problemas y fenómenos de la sociedad. Esa sería una definición de sociología. Hay varias, pero una definición por ahí un poco más amplia de esta idea. La sociología generalmente se divide en dos grandes áreas: métodos de investigación y teoría social del desarrollo profesional o intelectual. Dentro de estas dos áreas son muchas las ramas de la sociología. En cuanto a las ramas más puramente teóricas que se encuentran, está la teoría sociológica, sociología de la educación, sociología de la desviación, del arte, de la política, del cambio social, del trabajo, de la cultura, del medio ambiente, bueno, sociología urbana, hay varias, ¿sí? Yo preci se los voy a subir para que lo tengan, si lo quieren, como para que ustedes puedan tenerlo, si lo necesitan para estudiar o para entender algunas ideas. Algunas concepciones básicas de la sociología a tener en cuenta. La sociedad es la agrupación de individuos, familias y o clanes que se unen para facilitar el logro de algunos de los objetivos de la vida. La base de la sociedad son las relaciones humanas de orden económico, político, religioso, cultural, principalmente, entre otros. El territorio es uno de los elementos constitutivos de la sociedad y del Estado. La autoridad es el elemento formal que constituye a la sociedad estatal. Su fin es alcanzar el bien común. La población es el elemento constitutivo de la sociedad y del Estado. La economía es una actividad primordial de todo grupo humano por cuyo medio se genera la producción de bienes y se administra su distribución para el consumo. La religión es el ámbito en el que el individuo y la sociedad establecen un vínculo con lo sagrado. Piensen que son concepciones de otros momentos, ¿no? No para ahora, quizás para nuestra actualidad. La sociología ha estudiado el comportamiento social del hombre en su ambiente.
sirve para enfrentar todos los problemas sociales que existen desde hace épocas. El hombre es un ser social y la sociología es la ciencia que ayuda a entender la razón de su comportamiento. Bien, estas son algunas ideas que tenemos que tener en cuenta, ¿sí? A partir de ahora. Lo que vamos a hacer es adentrarnos un poco en estos pensadores sociológicos. Ya estuvimos viendo cómo se constituye como ciencia, por qué el capitalismo, ¿sí? Y el advenimiento de la modernidad son de alguna manera lo que originan esta ciencia. Hoy lo que vamos a hacer es entrar en algunas ideas principales de los pensadores sociológicos, ¿sí? Vamos a hacer eso, vamos a ver cada clase un pensador sociológico. Bueno, ahí les voy a presentar. Bueno, hoy les voy a presentar a Saint-Simon, ¿sí? Vamos a hablar un poquito sobre las ideas más importantes de él, así que también encontré un presi y un articulito que vamos a trabajar después. Esperen que se me pasó, acá, esperen, estas son cosas que pueden fallar. Ahí estoy, esperen que voy a la primera diapositiva, por así decirlo, ¿sí? Ahora sí, ahí voy. Bien, bueno, nace en octubre de 1760, muere en mayo de 1825, más o menos para que se den una idea la contemporaneidad, ¿sí? En la que él vive los acontecimientos que hablábamos antes con respecto al tema de la Revolución Industrial y la Revolución Francesa. Las ideas más importantes es que él se basa en la tendencia desorganizada de la sociedad, ¿sí? Desorganizadora. Es una idea en la que la sociedad está desorganizada, ¿sí? Y él rechaza un poco esta especulación acerca del orden social que se venía manifestando en ese momento, y a partir de una visión organizacionista, ¿sí? Tener, o sea, la idea organizada de cómo la sociedad va a ir pasando por distintas fases, es que propone una teoría, ¿sí? A partir del siglo XIX, con esta visión organizacionista. Organicista, perdón. Bien, son tres fases del pensamiento. Primero, habla de un periodo que está caracterizado por una ruptura epistemológica, o sea, una ruptura del pensamiento, ¿sí? En parte de la sociedad. Después habla de un periodo liberal, de liberación de esta concepción, y después una visión un poco más industrialista, ¿sí? De lo que la gente va a ir viviendo. La teoría de Saint-Simon, propiamente dicho, ¿sí? Es una teoría en la que él habla de un método en donde es lo que nosotros conocemos como el famoso método científico, por así llamarlo, ¿no? Esta teoría científica está basada en la experimentación, en la observación, ¿sí? En el análisis. Entonces él habla de que a través de esta teoría científica, ¿sí? Que es propia del positivismo también, es necesario basar las ideas y los pensamientos a través de lo que uno observa, de lo que ve y lo que es real, ¿sí? O sea, las ideas tienen que estar basadas en teorías que son reales, que tienen, como uno le dice, la comprobación científica, que pueden ser comprobables. Entonces, por eso habla de que es necesario hacer una hipótesis, ¿sí? La hipótesis es cuando uno adelanta un resultado de lo que puede llegar a observar, ¿sí? Utilizar leyes científicas, analizarlas, observarlas, experimentos, en este caso la parte científica, por así decirlo, y eso es en donde él va a centrar su teoría, ¿sí? Por un lado, habla de una clase industrial y ociosa, ¿sí? El ocio es cuando la gente por ahí hace cosas, o sea, que no son propias del trabajo y demás. Habla de la lucha de clases, ¿sí? Y de la propiedad privada. Y también habla de una visión moral del cristianismo, ¿sí? Esta visión de, o sea, tener una teoría moral con respecto al cristianismo. Piensen que la idea del cristianismo entra muy en jaque, ¿sí? O sea, hay una crisis en este pensamiento, ¿no? O sea, hasta ese momento se habla también de este concepto de lo que nosotros conocemos como la sincralización. Yo ahora les voy a marcar unos textos para que puedan entender un poco esta idea. Henry Saint-Simon realiza un aporte a la sociología, los cuales son las fases de la historia, que nosotros conocemos como la Edad Media, la Edad Moderna, ¿sí? La teoría saint-simonista, que es esta idea de lo que yo les explicaba del método científico, el positivismo propiamente dicho, y la idea de ciencias que estudian la sociedad, ¿sí? Que hasta ese momento como que solamente se creía en las ciencias naturales y no se creía quizás a lo mejor en estas ideas. Bien, por último hay un pequeño, bueno, cuáles son las obras más importantes, ¿sí? O sea, aportadas por él, y
como son 15 minutos nomás lo que puedo grabar, ahora les voy a grabar un próximo video con las actividades.